Muy bien, continuamos con la ejecución. La ejecución pues es el desarrollo de la auditoría. Aquí es donde llevas pues a la acción todo lo definido en las etapas anteriores que acabamos de ver, que fue la planeación y la preparación. Aquí pues debes de seguir el cronograma y gestionas las listas de chequeo. También recolectas la evidencia y sigues la metodología definida con el equipo de trabajo. Y luego posteriormente pues ejecutas estas actividades y también pues inicias la construcción del informe de hallazgos y recomendaciones, esto para consolidar el informe final y las conclusiones generales y recomendaciones pertinentes. Vamos a hablar entonces del informe de hallazgos y recomendaciones. Este pues es un documento que contiene el detalle y el resultado final de todo el trabajo realizado en la auditoría. Aquí pues se comunican los hallazgos, es decir, aquellos hechos detectados en el ejercicio de la auditoría y pueden hacer referencia a deficiencias, a faltas, pero pues también a necesidades de cambios y fortalezas. En este informe los hallazgos pues deben de estar asociados a un criterio de la lista de chequeo y a soportes o evidencias de la situación actual de la empresa. Por otro lado, una de las partes del informe de hallazgos que generan alto valor en los informes pues son las recomendaciones. Muchas veces nos enfocamos en detallar y justificar pues minuciosamente los hallazgos y nos quedamos cortos en las recomendaciones que hacemos para pues mejorar o corregir las situaciones que hemos encontrado dentro de nuestra empresa. Y bueno, es importante que al momento de redactar las recomendaciones que hacemos frente a los hallazgos, pues revisemos las prácticas líderes, los casos de éxito de otras áreas que realizan la misma actividad o de otras empresas y revisar estudios. Esto con la finalidad para que las recomendaciones que se describan en el informe de la auditoría pues sean básicamente de alto peso y de pues que generen una gran verdad de alto valor en la toma de decisiones de la compañía. Y bueno, los capítulos regulares que componen un informe de auditoría pues son los siguientes: los objetivos de la auditoría, el alcance y procesos auditados, la identificación del cliente de la auditoría, la identificación del equipo auditor y auditados, las fechas y ubicaciones, criterios de auditoría, hallazgos de la auditoría, conclusiones y recomendaciones de la auditoría, declaración del cumplimiento de los criterios, entre otras anotaciones, o también esto puede ser algo así como anexos. Y bueno, vamos a ver cómo redactar un informe de auditoría. Vamos a ver unos puntos específicos. Número 1, pues sé breve y específico. La brevedad pues no se atribuye solamente a la cantidad de páginas que incluye el informe, sino también a la capacidad del redactor de sintetizar pues los aspectos que son vitales para el usuario del informe, empleando así pues la menor cantidad de palabras posibles. Si abrumamos a nuestros lectores con demasiada información, pues nuestros informes tendrán menos impacto. Es decir, si una palabra, idea u oración no contribuye directamente al punto, pues hay que considerar eliminarlo para que pues no abrumemos a nuestros lectores con demasiada información. 2. Mantén una redacción simple. Aquí pues debes de utilizar un lenguaje simple alineado al tema, facilitar pues la comprensión. Bueno, somos más convincentes cuando usamos un lenguaje claro, directo y que sea familiar. Es decir, el lenguaje sencillo pues vende mejor las ideas. Y pues es más probable que una
una escritura sea convincente, sino pues es exagerada, innecesariamente complicada o cargada de exceso de lenguaje técnico. Número 3. Destaca tus mejores ideas. Necesitamos aquí facilitar el hecho de que los ejecutivos ocupados lean y absorban y actúen sobre los resultados de nuestro trabajo. En este orden de ideas, pues mantener las cosas cortas y simples para pues ayudar, pero pues a veces no es suficiente, y si queremos tener pues un informe de calidad excelente, pues debemos de organizar nuestro informe para resaltar las ideas más importantes. Y bueno, no hay que dudar en usar pues diferentes herramientas como lo son pues secciones, encabezados, subtítulos, tablas, colores, cuadros, gráficas o imágenes, todo esto para pues tener un énfasis a temas importantes y así llamar la atención sobre la información más relevante de nuestro informe. Y de igual manera, pues considerar usar un resumen ejecutivo o una tabla de contenido o quizá un índice para ayudar al usuario a encontrar pues fácilmente la información de su interés en el informe, o quizás hacer algún resumen o extracto. También, número 4, pues prestar atención a los detalles. Es decir, un informe de auditoría no contiene faltas de ortografía, gramática o puntuación. Esto es muy importante, pues cuando tú eres auditor, pues no debes de estar dispuesto a correr el riesgo de afectar negativamente pues tu credibilidad. Esto porque en consecuencia cuando alguien lo lee y ve que un reporte pues no fue tan cuidadoso o minucioso, pues no se le da tanta credibilidad. Es por eso que debemos de tener como lección que es difícil ser determinante si tu credibilidad se ve afectada porque ignoraste los conceptos básicos. Número 5. Sé objetivo e imparcial. Es decir, si queremos que los lectores se comprometan con nuestras ideas, nuestro tono debe de ser objetivo e imparcial, incluso cuando redactemos mensajes que podrían ser negativos. A continuación, pues en esta tabla podemos ver unos ejemplos que pueden parecer innecesariamente sesgados o negativos. Veamos sesgado y más negativo. Es decir, el área de control de calidad no puede presentar la información documentada para demostrar el cumplimiento de los parámetros de conformidad del producto con la norma 123. Esto sería muy sesgado y negativo, pero sin en cambio podemos redactarlo a algo imparcial y más positivo. Como por ejemplo, la información documentada del producto identificado con el serial XXX no estaba disponible en el momento de la auditoría para demostrar la conformidad del producto con la norma 123. Básicamente es algo así. Otro ejemplo, cuando es sesgado y negativo, nos dice que cuando se les preguntó, los jefes del área dieron explicaciones contradictorias y carentes de argumentos sobre el proceso de evaluación de desempeño de sus colaboradores. Si nosotros redactamos algo así en nuestro informe, pues nos dará algo negativo para nuestra auditoría. Sin embargo, podríamos quizá redactarlo imparcial y algo positivo de la siguiente manera. Los jefes de área tuvieron diferentes interpretaciones del proceso de evaluación de desempeño de sus colaboradores. Algo así, básicamente. Y bueno, para poder redactar un informe de auditoría nos podemos basar en los 5C de los hallazgos, que básicamente aquí la redacción de hallazgos en los informes de auditoría pues son uno de los puntos más cruciales, esto para lograr convencer a los lectores. Y bueno, se los voy a describir.
Empezamos con la condición, esto es el estado actual. Aquí se describe la situación actual del incumplimiento o situación deseable y su evidencia. Por ejemplo, falta de conocimiento en los temas del sistema de gestión de calidad. La consecuencia. La consecuencia es el efecto. Aquí se debe de describir el efecto identificado. Un ejemplo es desconocimiento en temas como acciones correctivas, normas de seguridad de la información, etc. Los criterios. Los criterios, pues es lo que se debería de ser, es decir, identifica el requisito asociado al incumplimiento. Por ejemplo, norma ISO 9001 versión 2015, 7.3 concientización. La causa es la razón de la diferencia. Aquí se describen las causas verificadas. Por ejemplo, durante la entrevista con talento humano se evidenció que no se ha realizado nunca ninguna divulgación de las políticas de seguridad de la información. Correcciones o recomendaciones. Describe las acciones sugeridas para solventar el hallazgo. La redacción aquí del hallazgo debe de indirectamente orientar las acciones posteriores a tomar, esto para alcanzar el resultado deseado. En este propósito, pues es particularmente importante ser muy específico y exacto en composición de las consecuencias y criterios. La descripción de las posibles consecuencias pues indica quién se beneficiará, cómo se beneficiarán y por qué, y mientras la descripción del criterio pues determina los parámetros que se deben de considerar antes de obtener pues el beneficio. Y bueno, ahorita continuamos con los siguientes puntos.